Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Si en tus planes está comprar casa, yo te recomiendo que lo hagas con un realtor que sea un verdadero experto. En este caso te voy a recomendar una buena realtor. Se trata de Elena Chumaceiro. Ella te va a acompañar a comprar tu casa, pero de forma personalizada. Dile lo que quieres, cómo lo quieres, en dónde lo quieres, y Elena te va a conseguir la casa de tus sueños. Pero Elena no solamente te va a conseguir la casa, sino también el financiamiento para que puedas adquirirla. Llámala en nombre mío al número telefónico que está en pantalla, 786-757-8888. Y seguimos en guerra, ya se cumplen 7 días del conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a conversar con Corina Cortés. Corina es abogado especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Buenas noches, Corina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches por allá también, Patricia, ¿qué tal? Bueno, Corina está en Europa. Está bien cerquita del conflicto. Vamos a comenzar, Corina, con lo que pareciera una buena noticia, que es el acuerdo que hubo hoy entre Rusia y Ucrania del cese al fuego, mientras se hace una especie de éxodo, por decirlo de alguna manera, se crea un corredor humanitario para evacuar a los civiles. Yo digo que pareciera una buena noticia cuando pues uno a simple vista eso salvaría la vida de miles de civiles, pero realmente esto es un drama cuando si te pones a ver que eso significa pues que miles y millones de ucranianos perderán su vida, saldrán sin saber a dónde, sin rumbo fijo, sin saber qué va a ser su futuro, y dejarán lo que son sus raíces, dejarán lo que es su vida atrás, y pues esto porque simplemente a Putin se le ocurrió un día que él tenía que recuperar Ucrania para la Unión Soviética. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Un éxodo masivo, un corredor humanitario tampoco es una buena noticia ni es justo. Corina, cuéntanos cómo lo ves tú. Bueno, fíjate, precisamente eso era lo que te quería comentar. No es una buena noticia. El hecho de que exista un corredor humanitario forma parte o la lectura que se puede dar es una lectura desde el punto de vista jurídico internacional, pero también desde el punto de vista geoestratégico. Fíjate que una de las cosas que ha sucedido en estos últimos días es que ha habido muchas denuncias por parte de lo que es ACNUR, por parte de muchos organismos no gubernamentales de carácter internacional, los cuales habían argumentado que no se permitía el ingreso de ayuda humanitaria a la zona de conflicto. En este caso estamos hablando de las principales ciudades de Ucrania y también todas las zonas en las cuales se están dando estos enfrentamientos. Entonces, por supuesto que dentro de lo que es la lógica, porque pareciera mentira, pero la guerra no está permitida en el ámbito internacional, pero sí existen una serie de protocolos y una serie de reglas que se tienen que obedecer y que lo tienen que obedecer los mismos países que están en conflicto. Y uno de esos es precisamente el tema humanitario. Luego de que se dieron estas denuncias, vamos a verlo desde el punto de vista jurídico, se activa lo que es la necesidad de generar este corredor humanitario. Pero si nosotros describimos lo que es un corredor humanitario es una zona bastante delicada, es una zona de tránsito donde por supuesto se presta cierto apoyo por parte de voluntarios, por parte también de miembros que trabajan en el área humanitaria, pero es una zona que lo que hace es trasladar a grupos humanos a ciertos sectores o a ciertos refugios en los cuales no se están dando los enfrentamientos de manera directa.
Pero esto, como tú lo habías comentado con anterioridad, ¿qué es lo que va a generar a mediano y a largo plazo? Desplazados, que son personas que por supuesto se ven en la necesidad de ubicarse en otro sector, pero que han perdido sus bienes, han perdido sus empleos, han perdido todo lo que tiene que ver con esa libertad al desarrollo social normal, al desarrollo de la salud, al desarrollo de la educación. Estos desplazados y, pues, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los refugiados, que la gran pregunta que uno se tiene que realizar es si los países que están recibiendo a estos refugiados ucranianos tienen el pulmón económico que les permita establecer programas logísticos, programas de reasentamiento, programas de establecimiento de estos grupos humanos, otorgándoles lo que es la calidad de vida también, lo que es la calidad, lo que es el acceso a la salud, lo que es el acceso a la educación, la reagrupación incluso de menores con sus padres. Entonces, no es precisamente un panorama que uno pueda decir optimista, forma parte sencillamente de lo que se conoce como operaciones dentro de los conflictos y que se tienen que cumplir porque finalmente las víctimas reales y los que son los destinatarios final de este conflicto son precisamente las personas y los ciudadanos que no tienen la culpa de nada, no tienen ningún tipo de responsabilidad ni forman parte activa del conflicto como tal, ¿no? Se habla de 2.000 civiles ucranianos ya muertos, Corina. Esta cifra es un horror cuando estamos hablando de 7 días de conflicto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿habrá en algún momento algún tribunal internacional que juzgue esta responsabilidad? Fíjate que de hecho ya surgió la noticia, ya la noticia fue publicada de que la Corte Penal Internacional había abierto una investigación porque consideraba que Rusia se le imputa, se le quiere imputar a Rusia crímenes de guerra y conjuntamente con eso los Estados Unidos también esta semana han solicitado que se expulse a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por supuesto que al ser signatario de la Corte Penal Internacional sí se puede abrir una investigación, pero recordemos que en el ámbito internacional es muy difícil. Putin sigue siendo presidente, sigue siendo mandatario, por lo tanto tiene una inmunidad como jefe de Estado y además de que recordemos que cuando hay un conflicto, cuando hay un conflicto armado, durante esa etapa en la cual se está generando el conflicto, resulta muy difícil el poder establecer pruebas que sean susceptibles de generar claridad dentro de los casos. Estamos hablando de quiénes son los que están cometiendo estos crímenes de guerra, cuáles fueron las órdenes específicas que se dieron, por supuesto, cuál es el poderío de cada uno de los estados que está participando, cuáles van a ser los argumentos que van a utilizar cada una de las partes. Pero por supuesto que esto va a generar la apertura de un expediente, pero bueno, puede tardar muchísimo tiempo. Recordemos que la Corte Penal Internacional todavía a estas alturas está juzgando a criminales de guerra de la ex Yugoslavia. O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar? 20, 30 años para ver cómo puede resolverse este caso. En el caso de la población civil de Ucrania, yo creo que hay una conducta particular en esta guerra, Corina. Es como una valentía particular, pero no solamente del ucraniano. Se han incorporado a la guerra población civil extranjera y de hecho el ejército ucraniano los admite. Es uno de los ejércitos en el mundo que admite extranjeros y bueno, tú estás en España, de hecho, y hay españoles ya incorporándose a la guerra en Ucrania. ¿Qué diferencia ves tú en esta guerra y de otras? Por ejemplo, en Vietnam hubo un rechazo a la guerra, un rechazo a incorporarse, a participar, pero aquí, bueno, se le adjudica también al liderazgo del presidente de Ucrania, pero ¿qué está motivando a la población civil a salir a defender su territorio?
Mira, más que nada porque recordemos que este conflicto no viene de ahorita. De hecho, resulta alarmante que se piense que algunos analistas o algunas personas que trabajan en el análisis del caso hayan dicho, bueno, esto no se podía prever. Por supuesto que se podía prever. Estamos hablando de un conflicto que viene incluso desde antes del 2014. Entonces ya Ucrania está acostumbrada a la confrontación. Recordemos que hay grupos separatistas prorrusos también en zonas de frontera. Ellos tienen muchísimos años viviendo la crisis, viviendo el enfrentamiento. Pero por otro lado, yo creo que el manejo de lo que ha sido la situación, sobre todo a nivel de lo que es la alerta que se tiene que dar en cuanto a lo que está sucediendo con Occidente, porque recordemos que esto es solamente un primer paso, no estamos hablando de que Rusia invada, en este caso Ucrania, estamos hablando de que también se encuentra comprometido Lituania, Letonia, estamos hablando de que si Bielorrusia se plega a Rusia y lo apoya como lo está haciendo en estos momentos, también puede generar situaciones de conflicto con Polonia. Estamos hablando también de otros agentes que van a participar y que están participando de manera activa en el conflicto, ya sea dando un espaldarazo o ya sea prestando ayuda de manera logística, como es China. Yo creo que la población sabe que por primera vez, geopolíticamente hablando, y luego de muchos años, es un conflicto que puede extenderse y que puede comprometer a Occidente. O sea, estamos hablando de que puede irse incluso hasta la zona del continente americano. Esa es una de las principales razones, creo yo, que ha llevado a la población a unirse. En segundo lugar, también considero que el tema o la alerta de una guerra nuclear también, por supuesto, hace que se incremente el miedo y eso genera una población mucho más reactiva ante la confrontación, ¿no? Yo diría que estos dos elementos, pero también, por supuesto que en estos últimos tiempos, sobre todo con lo que fue ocasión del COVID, aunque no tiene una relación directa, el manejo de las redes sociales, el manejo de todo lo que es el sistema de Internet, todo lo que es la información digital, es mucho más masivo. Por supuesto que también se corre el riesgo de que haya fake news o de que haya de repente fotos que no corresponden a los eventos reales y esto genera mayor emotividad y una mayor impulsividad. O sea, la población está mucho más impulsada a participar de manera activa porque, bueno, la mass media también ayuda, ¿no? Te iba a hacer esa pregunta precisamente, el tema de las redes sociales, que es un punto aquí que se ha distinguido, incluso hay soldados que se han convertido en figuras, pues en influencers de esta guerra y en particularmente la propaganda ha sido mucho más fácil de distribuir porque hay redes sociales de un lado y del otro, ¿no? Digamos, del lado ruso y del lado ucraniano. Esto yo creo que en algún momento podría incluso hasta desbordarse, ¿no? El manejo de la propaganda a través de las redes sociales. Mira, no solamente desbordarse, yo considero que también se corre el riesgo de ser un poco irresponsable con respecto a lo que se está manejando, ¿no? Hubo la distribución de unas fotos de un personaje muy público del área del entretenimiento en Ucrania, no voy a dar el nombre específicamente, una chica, y aparece, entonces dijeron, bueno, mira, toma el fusil, pero esto no habla del conflicto real. Zelensky también aparecen unas fotos, pero esas fotos de Zelensky no son fotos de este momento. Zelensky, de hecho, está en conversaciones y en negociaciones con representantes de la Unión Europea para ver si finalmente se puede anexar Ucrania a la Unión Europea. Zelensky no está vestido de militar ni está en el frente. ¿Ok? Estamos hablando de influencers o youtubers que en estos momentos hacen una recopilación o están registrando lo que sucede en Ucrania, pero no se puede jugar con lo que está sucediendo porque es una situación muy grave. Estamos hablando de que ya la Organización de las Naciones Unidas y ACNUR dice que este grupo de refugiados ucranianos está sobrepasando en 7 días lo que puede ser una crisis también de refugiados, más o menos como se hablaba de una crisis migratoria venezolana, pero estamos hablando de crisis de refugiados por un conflicto armado. Estamos hablando de una amenaza, una guerra nuclear, porque ya se apoderó Rusia de Chernobyl. Estamos hablando de que la OTAN sigue desplegando todo lo que es una parte de arsenal hacia la zona de la frontera
y que a pesar de que se han tomado medidas de carácter inclusive comerciales, porque fíjate que se ha dicho, bueno, se va a suspender a Rusia de los Juegos Olímpicos, se le suspendió del sistema SWIFT y se cerraron todos los vuelos comerciales, pero es que la situación ahorita no está para que nosotros estemos jugando con las redes sociales de esa manera, porque todavía no sabemos la envergadura de lo que va a suceder con la población ucraniana y además el peligro que corre la Unión Europea, porque Rusia no está sola. Y eso es una cosa que tenemos que entender. La actitud de Putin en estos momentos como estratega, no podemos creer que es que cualquier medida que se tome o sanción económica lo va a detener. Putin cuenta con unos aliados estratégicos y cuenta con un backup fortísimo, con un poderío militar y tecnológico en la actualidad fortísimo y que además se puede incluir dentro del sistema de telecomunicaciones. En cualquier momento vemos un caos dentro de todo lo que es el sistema internacional si seguimos jugando a esto, ¿no? Sí, y yo relaciono la gravedad de lo que tú dices con que esto lo han tomado como un tema de espectáculo los youtubers y los influencers, y uno dice, Dios mío, ¿hasta qué punto se puede tratar esto como un tema ligero cuando no lo es, ¿no? No. Y un tema para recibir visitas, esto no lo es, hay que actuar con responsabilidad. ¿Cómo se está sintiendo en Europa? Tú estás ahí, ¿cómo lo siente el ciudadano común en Europa, el tema de la guerra? Mira, están muy preocupados. Yo diría que por primera vez veo muchísimo interés en lo que es la cobertura de las noticias con el tema de Ucrania, precisamente porque recordemos que Ucrania geopolíticamente hablando es un interés muy grande para Europa. Nosotros durante la pandemia, aunque esto por supuesto no se cubre en los medios de comunicación, durante la pandemia hubo una crisis energética muy grande en Europa. A nosotros nos han subido los precios de la luz, todo lo que son las tarifas de la luz, la tarifa del gas, la tarifa energética ha ido en alza. Esto ha generado, por supuesto, un incremento en la pobreza y ha generado, por supuesto, un alza de precios de todo. Y además Ucrania forma parte de un punto importante a nivel de transporte y logística internacional. Es una zona fundamental para el transporte, para todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Entonces la gente sí está preocupada porque sabemos que al final, si se paraliza Ucrania por la razón que sea, a nosotros nos va a impactar en todo lo que es el consumo de productos masivos, en todo lo que tiene que ver precisamente con los servicios básicos y en lo que es la distribución de la energía. Y Europa en estos momentos no se puede dar ese lujo porque Europa fue muy golpeada durante el COVID. ¿Sabes? Y eso ha generado muchas medidas que no han sido del todo beneficiosas para la población común, ¿sabes? Vienen momentos difíciles, yo creo que para toda la humanidad, Corina. Yo diría que sí, a pesar de este respiro y que se habla que mañana va a haber negociaciones nuevamente y que sigue la ronda de negociaciones porque Ucrania hasta ahora no cede y por supuesto tiene otras pretensiones, tenemos que recordar que en el ámbito de la dinámica mundial un evento de esta característica no actúa y no sucede de manera aislada. Estamos hablando de que ya China para el tema de Taiwán. Estamos hablando del conflicto de las dos Coreas y le puede dar luces al conflicto de las dos Coreas. Estamos hablando de que Polonia también es un punto muy importante en este conflicto y ya yo he tenido conocimiento de empresas en América que tienen miedo porque dicen, mira, nosotros importamos de Lituania, importamos de Letonia y no sabemos de qué manera se van a manejar los mercados. ¿Saben? No es nada más la parte militar. Es todo lo que se está afectando en este momento. Así es. Bueno, Corina, muchísimas gracias por tu análisis. Espero que no sea la última vez. Gracias por haber estado con nosotros. También espero. Un placer. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.